en la posición A y en el instante t igual a 0 cambia a la posición B respecto del circuito, se conoce que B sub, uy, si no alcanzó eso, B sub A, B sub C, B sub S, allá, que B sub S de T es igual a 15 volts e I sub S de T es igual a 9, R es igual a 10, L es igual a 120 milihenrios y C es igual a 207 milifaradios. Calcule el instante de tiempo en milisegundos en el que la corriente del condensador y la corriente del inductor sean iguales después de que el interruptor pase de la posición A a la posición B. Calcule el instante de tiempo en milisegundos en el que la corriente del condensador y la corriente del inductor sean iguales después de que el interruptor de la posición A, perdón, que pase de la posición A a la posición B. Ok, Hay que hacer la gráfica y ver cuándo cortan, ¿no? sí. No, no es necesario, pero bueno, ese es un quiz, ¿no? Tiene cara como de parcial. No, eso tiene cara de quiz. Tiene más cara de quiz. Entonces, Ese ya lo hizo el Bernie en clase. ¿ya lo hizo? Pues el Bernie lo hizo en clase, no sé los compañeros que no tienen con él. Bueno, igual miremoslo rápido, que eso no se demora uno nada. Mejor dicho, con eso terminamos. Entonces, primero que todo, ¿qué necesito hacer? Me dan la tensión de la fuente de tensión, la fuente de corriente y pues los elementos del circuito. No me dan ese R. R no, me dicen que es solo R. Ah, no, 10, sí me la dan. Listo, entonces tengo todos los elementos del circuito y las fuentes también. ¿Qué debo hacer? Condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Entonces, ¿qué condiciones iniciales necesito? B sub C de T y su L de T. Ok. Entonces, ¿cuánto sería de una vez para ese ejercicio? La corriente y su LT y su L de 0 menos. Que es lo mismo que su L de 0 más. Sería igual a B sub S. B sub S de T sobre R. ¿Sí o no? Y necesito también la condición inicial del capacitor. Bueno, aquí tenemos el espacio para si le quieren meter números de una vez ahí. Si quieren de una vez meterle valores ahí, se puede. Listo, ahí quedó el espacio. Listo, ahora B sub C de 0 menos. B sub C de 0 menos. Uy, esto sí como algo. B sub C de 0 menos es igual a B sub C de 0 más. Y eso es igual ¿a qué es igual? Cero. 0. Listo, y si le meten valores a este, B sub S me están diciendo que es 15 volts y R vale 10. Es 1,5, ¿sí no? 10 sobre, perdón, ¿sí? 15 sobre 10, 1,5 amperes. ¿Sí es claro por qué? Digan sí o no y ya.
Sí, David. Ah, bueno. Listo, tengo las condiciones iniciales. Ahora analicemos para el instante, para t mayor que 0, el dominio de la frecuencia. Entonces, para t mayor que 0. Mayor, 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 mayor. T mayor que 0 en el dominio de S. Listo. Entonces pasa el interruptor de la posición A a la posición B. Y ahora, Habría que analizar dos circuitos por aparte, ¿no? El del inductor y el del capacitor y colocar las fuentes respectivas. sí, pero si paso el interruptor de la posición A a la posición B, ¿qué pasa La, con... la resistencia se va a eliminar porque queda como en un corto, ¿no? Exactamente, queda en un corte. Y me quedaría entonces solo el inductor, la fuente del inductor y la fuente y la fuente. Mm, para los que ya lo vieron ahí, ¿qué hizo el profesor? O sea, yo pienso que ahí ya no se descarga no se descarga el interruptor, el inductor, porque no hay un elemento que lo asuma. Por lo menos eso con el inductor. Por el lado del capacitor sí se empieza a descargar. Ese está... David, el profesor eh, resolvió los dos circuitos por aparte, halló las corrientes y después las igualó y ahí halló el tiempo. Por eso, pero ¿qué queda en el lado izquierdo? Queda la misma corriente que encontramos en la condición inicial. O aumenta. Que no sé. Ahora tocaría con la derivada. ¿Sí me entienden qué es lo que estoy pensando o no? No, Entonces hagámoslo aquí rápidamente. Acá. ¿Qué pasa con la resistencia cuando, o sea, mejor dicho, esto se abre acá? Uy, esto se abre acá y esto se va, ¿sí o no? O sea, pasa de la posición A a la posición B. Entonces esto se va. De hecho, esto se va. Esto se va. Ah, no, mentiras. Ahí. Esto es lo que se va. Y aquí voy a unir esta parte es la que se va. Ahora sí. Me quedaría esto conectado acá. ¿Listo? Eso es lo que queda para t mayor que 0. Entonces, listo. Por el lado del capacitor no hay lío. Porque el capacitor, ¿qué energía tenía? ¿Qué condición inicial tenía? Cero, cero de eh, voltaje. 0. cero, ¿no? Cero. Corriente cero. ¿Qué va a pasar con el capacitor? Pues ahora se va a cargar, ¿no? Se va a cargar. Listo. Se va a cargar. Eh, pero con el lado del inductor, ¿qué va a pasar? Creo que va a mantener su carga, ¿no? Porque no se va a descargar con nada. Eso es lo que va a pasar. O sea, no se va a descargar, pero no se va a descargar en corriente. Entonces, como que ya siempre la corriente se va a mantener, ¿no? Sí, entonces, pues sería el mismo valor inicial, ¿no? Le queda el mismo valor inicial. Entonces, miremos ahora la del capacitor. Entonces, miremos solo el circuito del capacitor. Me quedaría sin fuente,
¿sí o no? Que la fuente está pues en cero, sin la fuente, ¿cómo se llama eso? Pues la dependiente, la que tiene la energía almacenada. Esta es fuente de corriente. Calcule el instante de tiempo en milisegundos en el que la corriente del condensador y la corriente del inductor sean iguales después de que el interruptor pase de la posición A a la posición B. Por eso es que se tienen en cuenta las dos partes del circuito. ¿Tienen en cuenta qué? Las dos partes del circuito. Por eso el profesor hizo mallas en las dos partes del circuito para igualarlos. Sí, sí, A sí. pesar de que no se descarga. Sí, sí. Entonces R vale 10, entonces aquí esto vale 20. ¿El capacitor cuánto vale? El dominio de S. 1 sobre SC. ¿Y esta fuente vale? Y ese sobre ese. 9 sobre S. ¿Listo? Y el capacitor, bueno, el capacitor me decía que era 207 milifaradios. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la tensión del capacitor? Esta misma. ¿Y la corriente? Esta. ¿Sí o no? Y en mayúscula, y sub C de S. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la corriente y sub C de S? Pues es David, la misma de la fuente, ¿no? No, señor. no iba a decir lo mismo. Es la misma de la fuente, pero entonces al comienzo esto está en circuito abierto. ¿Cierto? O sea, cuando está en régimen permanente va a llegar a circuito abierto. Esto en algún momento, es que eso es lo que me tiene O pensando. sea, que la condición inicial es cero La en condición la corriente. y la respuesta forzada de este circuito, ¿cuánto es? La tensión de la fuente. Sí, Tensión de la fuente. corriente, ¿no? Atención, porque es que si este se convierte en circuito abierto, pues o sea, el capacitor no permite cambios bruscos de tensión. Ajá. Entonces sí permite cambios bruscos de corriente. Entonces sí sería la de la fuente. Podría ser, sí. Apenas inició, sí podría ser la de la fuente. Pero yo debo conocer la condición es de tensión. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la condición de tensión? Pero David, Sí. ahí para qué se va a meter con la tensión si ya tiene la corriente que pasa por el condensador, que es la misma de la fuente. Ahí faltaría hallar es la corriente del inductor y iguala y ya tiene la respuesta, ¿no? Pues es que ya tengo la corriente del inductor entonces. Y se daría entonces igual para todo instante de tiempo. No, porque creo que ahí cambia, porque el profesor Diego la toma diferente. O sea, toma esa que encontramos anteriormente como I de cero menos y vuelve a hallar otra IL mediante un LBK y ya teniendo esa respuesta, pues igual a las dos y despeja el tiempo ahí. Sí, porque nos quedan dos circuitos diferentes que podemos de esto analizar para T mayor que cero. Entonces se puede hallar la corriente de IL y pues ya teniendo la E y C, pues se igualan y se halla la respuesta. Pues la tensión no hay necesidad de buscarla después porque no nos la piden para nada. Pero ¿cómo van a igualar los tiempos si ya están asumiendo que las corrientes son constantes? No, pero, o sea, es, Que el digamos, profesor, constante en el inductor, en el otro circuito. Entonces yo creo que habría que encontrar la corriente esta y sucede en este circuito. Esta sí va a quedar con respecto al tiempo e igualarla a la constante que nos da el otro. Eso sí, por eso yo me tengo que meter con la tensión del capacitor.
porque es que la tensión del capacitor es la que no permite cambios bruscos. Entonces ella es la que me va a definir cómo se va a cargar y hasta qué punto ya se abre. ¿Sí me entienden? Sí, sí. Entonces, Pero no podemos decir que es la misma de la fuente. la corriente, sí, Por eso, y eso es lo que necesitamos, ¿no? pero es que va a ser igual en el primer instante, pero el capacitor se va a ir cargando y va a ir perdiendo también corriente. Es decir, el capacitor se va a cargar. Entonces, ¿qué va a hacer? Esto, ¿no? ¿Y la corriente qué va a hacer? Va a haber un cambio abrupto en la corriente y luego empieza a descargarse. Entonces, ¿cuánto vale aquí la corriente? 9. Pero va a empezar a descargarse, porque el capacitor se va a cargar y entonces, o sea, perdón, el capacitor se va a cargar, pero la corriente va a empezar a disminuir. Y él se carga, el capacitor se carga y se vuelve circuito abierto. ¿Sí o no? Entonces, definitivamente necesito conocer la corriente, obviamente, del capacitor, pero fíjense que solo es 9 en un instante. Ya después, no es 9. Es que es raro, ¿sí o no? Se supone que va a sacrificar corriente, o sea, un capacitor siempre sacrifica corriente para mantener tensión, pero aquí lo estamos obligando a pasar corriente. Entonces estaríamos como violando las leyes, ¿no? Pero, o sea, es como, o sea, la fuente va a disminuir entonces. Eso no se los explicó el profesor Diego, sí, él siempre explica eso. Es que por eso me parece raro porque está haciendo lo que uno no debe hacer. Pues David, lo que hizo el profesor fue en el inductor hay una corriente diferente y no asumió que la que hallamos anteriormente era la misma que queda en el circuito. Y en el del condensador llegó y dijo que I sub C de S era igual a IS sobre S, ¿sí? Que eso sería 9 sobre S. Y después dijo que I sub C de T es igual a I sub S. Y ya, y después con la expresión que haya anteriormente de I sub L, las igualó a los dos y despejó el tiempo. A ver, I sub C de T es igual a 9. ¿Sí o no? Eso Sí. fue lo que... Listo. Ahora, para el inductor, ¿qué dijo el inductor? Redujo el circuito e hizo una LBK. Dijo que menos B sub S sobre S más I sub L que multiplica SL menos L por la condición anterior. Pero dibujó la fuente dependiente. Sí, 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 sí. señora. Entonces vamos a dibujarlo. La fuente dependiente. Aquí es más o menos. 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 La corriente. La corriente baja por acá. L. Esto es SL. ¿Y esta cómo se llama? L por I de 0 menos. Y esto es B sub S sobre S. B sub S sobre S. De S. Y ese L y L de 0 menos lo reemplazó por el BS sobre R, que era la condición inicial. Entonces queda L por BS sobre R en la fuente dependiente. La condición inicial es BS sobre R, ¿no? Que era lo que habíamos escrito acá. Sí, Entonces, entonces queda LBS sobre R. vamos a reemplazar un poquito. Entonces, o de una vez hagámoslo, ¿no? Él hace la LBK. Sí, sí, señor. Entonces, si hace la LBK, me quedaría menos BS de S sobre S más y su LS
y multiplica a SL más, no, menos L por I sub L de 0 menos. ¿Qué conozco? Conozco L, conozco I sub L, L, necesito I sub S, conozco B sub S sobre S. BS, de S sí lo conozco. Y despejo, bueno, esto igual a 0. Entonces despejemos I sub L. I sub L de S. ¿A qué sería igual? Menos BS sobre S sobre SL menos L. Los paso al otro lado, me quedan positivos. BS de S sobre S más L por I sub L de 0 menos, ¿no? Sí, 2 señor. sobre SL. Entonces, si sigo ahí despejando, me quedaría BS, 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 DS sobre, bueno, S cuadrado L. más BS sobre SL. L 0 menos sobre S. Ah, no. ¿Sí o no? David, ¿puede correr un poquitico la hoja? Hacia el... Ahí. Así. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. ¿Y aquí qué conozco? Entonces voy a pasarlo para acá. ¿De ahí qué conozco? Y su LS es igual. B sub S, 9. ¿Sí o no? ¿Sí? Sobre Sí. S cuadrado por L. ¿L cuánto vale? De 120 mil. Más y su L que nos dio 1,5 de 0 menos sobre S. ¿Y eso qué es igual si le hago la transformada de Laplace? Él le hizo la transformada y ahí sí igualó con I sub C. Sí, señor. Listo. Se me hace ese extraño que él diga en clases que así como están conectados el capacitor y el inductor, es que es muy raro. Muy raro. Muy raro el comportamiento del capacitor y el inductor ahí. Pero bueno, ¿cuánto es la inversa de eso? 75T más 1.5. Medio a mí, no sé. Y su L ya en el dominio del tiempo, ¿sí o no? Y su L de t sería igual a ¿cuánto? 75T más 1.5 por U de T. Listo, y eso lo igualo a 9. Entonces, como el UDT estamos igualándolo, pues, obviamente después del cambio, entonces este UDT pues no es necesario, ahí me quedaría solamente 1,5. Ya sé que UDT para t mayor que 0 vale 1, entonces de aquí despejo. T sería igual a 7,5 sobre 75. Y eso es igual a un décimo, ¿no? Que es igual a 0,1 y eso es 100 miliamperes. 100 milisegundos, pero. ¿Esa es la respuesta que le dio? Pues él lo hizo con valores diferentes, pero sí le dio 100. Le dio 105,42 milisegundos, pero los valores eran B su S de T era 14 y su S de T era 10
R era 14, L era 164 milihenrios y C era 181 milifarads. Ahí cambia, ahí cambia. Bueno, esa sería la condición. Sino que ahora pónganle cuidado que ustedes, ese circuito es muy extraño analizarlo porque se supone que siempre el capacitor hace este comportamiento. Siempre. Siempre él mantiene la tensión, pero sacrifica corriente. Entonces, si él se carga, él hace un pico de corriente y empieza como a pedir menos corriente hasta que se vuelve un circuito abierto. Pero aquí le estoy imponiendo que siempre tenga una fuente. O sea, siempre va a circular una corriente por él, ¿no? Porque la estoy conectando a una fuente en serie, una fuente de corriente. Lo estoy conectando a una fuente de corriente. Entonces, él no va a poder sacrificar corriente, sino que siempre se va a mantener. La corriente siempre va a ser 9. ¿Sí o no? Siempre la corriente es 9. ¿Cuánto es la tensión? ¿Mm? ¿No les parece extraño que no sacrifique nada y sí se cargue? Incluso no se puede cargar, ¿no? No se puede cargar porque si se carga se llegaría a volverse un circuito abierto, pero yo le estoy haciendo que siempre la corriente fluya por ahí. Sí, está raro el comportamiento. Está extraño. Ahora en el otro. En el otro estoy haciendo lo contrario. Entonces en el inductor, lo mismo. Esto es para el capacitor. Para el inductor, él sacrifica tensión para mantener corriente. Bueno, ese sí tenía corriente inicial. Entonces tenía corriente inicial, digamos que era 1,5 y de 1,5 pasó. Bueno, no vimos el comportamiento, pero se supone que la corriente es esta. Entonces tiene 1,5 que es el corte con el eje y vea, empieza a crecer exponencialmente. Perdón, linealmente, con esa pendiente de 75. Entonces la corriente del inductor viene siendo esta. ¿Sí o no? Donde aquí es 1,5. Cuando T es 0 y su L vale 1,5. Y ahí para arriba con pendiente de 75. Entonces, ¿ustedes qué? ¿Ahí qué? La verdad, yo creo que alguien de mi curso le preguntó cuando lo estábamos haciendo que por qué pasaba eso, que por qué la corriente era lineal y solo se rió y dijo que cosas del circuito. Ahí puede mostrar más abajo. Bueno, pues sí es extraño, ¿no? O sea, muy extraño. Cosas de circuito, eso no. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Ustedes qué creen que va a pasar con ese inductor? Se va a explotar. Y el capacitor también. Explotar porque imagínense, cada segundo la corriente aumenta en una proporción de 75. Cada segundo. ¿Mm? En 100 milisegundos ya tengo 9 amperios. Y de ahí para arriba. Entonces imagínense, si estos son 100
milisegundos en 200 el doble, depende de la pendiente, entonces imagínense, se va a explotar. Entonces, cuando yo vi eso, cómo quedaba, por eso fue que me puse como marica, pero lo está cortocircuitando, está poniendo a comportar el elemento como él nunca se debe comportar. Es muy extraño, ¿no? Analícenlo, traten de hacerlo en multisim, a ver qué pasa con ese circuito así luego del cambio. Incluso ustedes pueden ahí también poner switches, ¿no? Entonces, pues ustedes pueden analizar después del switch qué pasa. Con el capacitor, sobre todo. Bueno, aquí la corriente fácil, porque ya le digo directamente, no, se va lineal y ya. Se va lineal hasta que se reviente. Pero con el capacitor es un poco más complejo. Porque uno dice, yo le hago pasar siempre la misma corriente. Entonces, ¿qué va a pasar con el capacitor? Si él inicialmente tenía una tensión cero, ¿qué? ¿Se mantiene en cero? Es imposible por lo que está pasando la corriente, ¿no? O sea, Exacto. es un cambio brusco, pues yo creo que se revienta apenas ocurre el cambio. Es extraño. Pero sí, toca mirar. Bueno, déjenme tomar un último pantallazo y les pongo la lista. Por eso se me hizo de una vez como que, pero es que eso está quedando mal conectado. Venga, lo hago ahí. David, ¿puede pasar fotos del primer ejercicio? Los apuntes. Del que hicimos que me iba quedando mal. Pues yo llegué tarde, ya llegué cuando estaban corrigiendo lo último. Imagínense cómo que nos pasa meter un 50 ahí, o sea, uy, me dio fue una rabia. Tanto que me dolió la cabeza. Me estresé feo, feo, feo. Bueno, sí, ya les pasó eso. Entonces, vengan a ver. Ya saben el que se ve ahí en la lista y una vez me dicen número. Ya tomé el pantallazo. Entonces, ¿a qué horas iniciamos? Aquí se me perdió el Excel ya. Voy a dejar de compartir pantalla. Aquí, perdón, la cámara. Ahora sí, el 2, Juan Hilo. Eso es todo. Cuarto, imagínense. Listo, háganle.